además del efecto que esta norma va a tener y que ha mencionado mi colega de bloque, que básicamente lo que va a hacer respecto de este grupo que ella mencionaba, que son las personas que ejercen la prostitución por cuenta propia, las va a empujar a una marginalización aún mayor, las va a empujar a la calle y las va a poner también a disposición de los proxenetas, es decir, de los que hacen negocios. En principio, un efecto contradictorio con la finalidad que se dice perseguir. Pero más allá del efecto de la norma, está claro que hay un obstáculo más importante y que tiene que ver con que esta ley, que esto no se puede hacer. No se puede hacer esto porque va en contra de lo que establece la Constitución. Básicamente por la confusión que hay en el artículo primero de la norma, es decir, al establecer la prohibición de estos avisos, confunde lo que es una actividad ilegal, como es la explotación, como es la trata, con actividades que no son ilegales, como el ejercicio, como la oferta sexual. La oferta sexual no es algo que sea ilegal en la República Argentina y no hay que confundir entonces lo que es el ejercicio de la prostitución con el comercio sexual, con la explotación o con la trata. Y de esta confusión se derivan una serie de consecuencias que hacen que esta regulación que se está proponiendo sea inconstitucional. Es inconstitucional básicamente porque está en juego la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es un derecho que ampara a cualquier ejercicio de opinión, aún la que no nos guste, aún las opiniones, aún las publicidades comerciales, toda aquella manifestación que entra dentro de esta garantía, aun cuando puedan parecer repugnantes o puedan merecer algún tipo de reproche moral, que muchas veces se mezcla y últimamente se mezcla bastante con la finalidad de perseguir el delito. Está claro que es posible establecer sanciones a posteriori del ejercicio de expresiones que son delictivas. El problema acá es que está confundido lo que es delictivo con lo que no lo es, y no es posible discriminarlo de manera adecuada, y ahí hay un problema serio que no puede pasar de ninguna manera al tamiz constitucional. Y esto no se arregla con el dictado de una ley. No podemos obviar o no podemos evitar la objeción constitucional con el dictado de una ley, porque este tipo de restricciones que están además garantizadas por los tratados de derechos humanos de los que la Argentina es parte, exigen que exigen que esas restricciones tienen que ser establecidas por una ley, pero no por cualquier ley. Tiene que ser una ley que satisfaga determinados estándares. Entonces, y esta ley no lo satisface. No lo satisface en primer lugar porque no es taxativa, no es clara, porque se confunde cuáles son las conductas sancionadas. No sabemos quiénes son los que van a ser sancionados tampoco, porque se habla solamente de avisos, pero no se habla de cuál es la vinculación con esos avisos, y sobre eso voy a volver cuando mencione el tema de Internet, que es otro tema que aquí no se ha mencionado o se ha mencionado de manera superficial y que tiene una problemática adicional al de los medios gráficos que sí se mencionaron abundantemente como parte de la tradicional lucha con el medio Clarín. Sí, claro, mi patrón. Diputado Kunkel, no tiene la palabra. No le autoricé el uso de la palabra. A ver, ¿cuáles son las objeciones? Básicamente que la libertad de expresión, según lo que dice la propia Corte de la Argentina, es un derecho privilegiado y que las restricciones a la libertad de expresión deben interpretarse restrictivamente. Lo dice la Corte Suprema, lo dicen los organismos de supervisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que la verdad que calificarlos de empleados de Clarín me parece una desmesura. Sí, diputado Kunkel, no tiene el uso de la palabra. A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está establecido a nivel constitucional y en el sistema interamericano, mal que le pese al diputado Kunkel? Que para restringir la libertad de expresión tiene que haber una ley, y esa ley, además, tiene que ser necesaria en una sociedad democrática. Libertad de expresión, democracia, Kunkel. Y la libertad de expresión es esencial para la vigencia del sistema democrático, aunque no nos gusten esas opiniones. Y esa restricción tiene que ser necesaria, tiene que ser proporcional, y esa proporcionalidad tiene que ver con que
no es posible restringir la libertad de expresión más allá de la finalidad perseguida. Es decir, es posible restringir la libertad de expresión no previamente, no puede haber censura previa, puede haber sanción, pero solo en la medida en que esa sanción esté estrechamente relacionada con la finalidad legítima que se invoca, como acá reprimir la trata de personas. Pero acá esto no se respeta, porque no es posible diferenciar lo que es trata de lo que es otro tipo de actividades. Y esto se va a aplicar, por supuesto, de manera desmesurada. ¿Qué pasa con, cuál es otro efecto de esta norma? Que el efecto va a ser discriminatorio porque excluye de la libertad de expresión a ciertos grupos, en este caso, por ejemplo, a aquellas que ejercen la prostitución de manera autónoma y no sujetas a una actividad de trata o de explotación. Quiero plantear otra cuestión muy importante que me parece que se ha pasado ligeramente y que es fundamental. Esta norma que estamos dictando, que no vamos a acompañar, es el primer paso que está dando este Congreso para avanzar sobre Internet. No es una cuestión menor. Internet, el valor de Internet es fundamental para la circulación de ideas. La Corte Suprema Argentina hace muy pocos días ha dictado un fallo, el fallo de María Belén Rodríguez con Google, donde rescata y destaca el valor de Internet y establece un criterio fundamental que me parece que esta ley no respeta y que, por supuesto, seguramente va a ser examinado en su momento por la Corte. La Corte, cuando se le pide que avance sobre los buscadores, dice que solo podría avanzarse en el caso de que hubiera una actividad ilegal que fuera apreciable directamente, que sin necesidad de una verificación adicional, pudiera ser apreciada directamente y en ese caso podría haber algún tipo de restricción. No es el caso de esta ley. Esta ley que estamos dictando habilita la aplicación de sanciones y no solamente la aplicación de sanciones, el recorte de contenidos. Y el recorte de contenidos no solo en los medios gráficos como los que recién se mencionaban, sino también el recorte de contenidos de Internet, el recorte de contenidos de las redes sociales. La autoridad administrativa, sin intervención judicial, sin ningún tipo de control, el Poder Ejecutivo, por una autoridad que no sabemos cuál es, sí, seguramente va a ser la kafkiana oficina de monitoreo, de publicidad, de oferta, de avisos, de comercio sexual. Bueno, seguramente va a ser esta oficina kafkiana que depende del Poder Ejecutivo, sin ningún tipo de control judicial, en contra de lo que dice la Corte Suprema. Entonces, volviendo sobre el tema de Internet y lo que esto va a implicar. Es decir, estamos habilitando por primera vez que haya un avance del Poder Ejecutivo sobre un medio absolutamente democrático. No es el caso del monopolio ni del oligopolio, sino que hoy en día el medio más democrático de circulación de ideas es Internet y le estamos dando facultades al Poder Ejecutivo para que avance, para que bloquee contenidos. Y sobre esto me parece también pertinente citar la opinión del relator de libertad de expresión de la OEA, que se pronuncia expresamente sobre Internet y, entre otras cosas, dice que a Internet se le aplican las garantías que se aplican a los medios de comunicación en general y básicamente dice que en materia de bloqueo y filtrado, si bien es posible aplicarlos en el caso de que haya determinados delitos, por ejemplo, delitos como por la pornografía infantil o los crímenes de lesa humanidad, esto debe ser sometido a un estricto juicio de proporcionalidad y estar cuidadosamente diseñados estos filtros de forma tal que no alcancen a discursos legítimos que merecen protección. O sea, deben diseñarse y aplicarse de modo tal que impacten exclusivamente al contenido reputado ilegítimo. Bueno, nada de eso está garantizado por esta ley, es una ley claramente inconstitucional. La Corte Suprema todavía tiene pendiente resolver sobre el decreto que se mencionaba hoy y que esta ley viene a reemplazar. El problema es que la ley, si bien es una ley que va a pasar por el tamiz de este Congreso, mucho más democrático que el decreto, sin embargo agrava situaciones porque avanza sobre, por ejemplo, Internet y las redes sociales, y la verdad que es un pésimo precedente el recorte de contenido. Yo quiero hacer una última moción, teniendo en cuenta que este proyecto, a diferencia de otros proyectos, que pasan por varias comisiones,
esto está tratándose en el recinto sin haber pasado por otras comisiones relevantes y que tienen que ver con temas que este proyecto afecta de manera notable y que no han tenido oportunidad de pronunciarse. Así que mi moción va en el sentido de que este proyecto vuelva a comisiones y que se remita a la Comisión de Libertad de Expresión y a la Comisión de Derechos Humanos, porque claramente viola derechos humanos en el sentido que le asigna a la Convención Americana sobre Derechos Humanos los órganos de supervisión como la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Gracias.